En la España del siglo XXI no podía faltar el mundo del cine. Hoy está con nosotros Federico Marín, crítico de cine de ABC. ¿Quién es Federico Marín? Pues un periodista que escribe desde hace muchos años de cine y de otras cosas, como televisión y ajedrez y casi lo ¿De que surja. ajedrez? De ajedrez también. Hablando de ajedrez, ¿la situación política española es actualmente un tablero de ajedrez? Pues es un tablero de ajedrez bastante complicado y a veces tiene elementos de partida de póker también. A ver, dime qué tácticas se están utilizando. El otro día, no sé qué político hablaba tuiteaba algo de esto es como un gambito de rey, que era bastante gráfica la situación, pero en realidad se equivocaba, porque el gambito de rey es mucho más arriesgado de lo que él se pensaba y implica sacrificios que no sé si los partidos están dispuestos a hacer. ¿Rajoy qué jugada está haciendo? Rajoy parece enrocado. ¿Pedro Sánchez? Pedro Sánchez tampoco está viéndolas venir ahí colocando sus piezas, pero no hace ninguna jugada decisiva. ¿Albert Rivera? Albert Rivera, yo no sé mucho de política, que vaya por delante. No, política y ajedrez, Federico. Pero tampoco hace movimientos muy agresivos. Quizá el que ataca un poco más es Pablo Iglesias, aunque no sabemos si es la dirección correcta. ¿Su movimiento agresivo de Pablo Iglesias le puede llevar a perder alguna que otra pieza? Bueno, atacar en general es bueno, pero también es arriesgado, está claro. ¿Puede haber un jaque mate en breve o unas tablas que nos lleven a una nueva partida? Parece una partida larga. ¿Partida larga o partida de tablas? Quizá de tablas, y larga además. Es decir, ¿tú ves nuevas elecciones o no ves nuevas elecciones? No tengo ni idea, no me atrevo a tanto. Federico, eres un crítico cinematográfico de primer nivel. ¿Cuál ha sido la última película que has visto? La última película la he visto esta mañana, que se llamaba The Lady in the Van, una película con Maggie Smith, una señora entrañable, una actriz magnífica, que ya ganó el Oscar hace décadas por Viajes con mi tía y que todavía sigue estando ahí. Y es una película más que interesante. ¿La recomiendas? Sí. ¿Por qué? Porque es una película un poco distinta, que se sale del mercado actual, con una señora mayor, hecha por un director también de 60 y tantos años, con un sentido del humor muy británico. En fin, no es la típica película a la que estamos acostumbrados de Guerra de las Galaxias y cosas así, pero bien hecha, cine clásico, muy agradable. El cine español. ¿Una asignatura pendiente, una asignatura con futuro o una asignatura que nunca se va a aprobar? Pues según cómo lo mires, pero siempre, todos los años salen películas españolas interesantes. La industria en sí mismo está debilitada, nunca ha sido muy grande, pero al mismo tiempo tenemos una serie de nombres que triunfan fuera, que son muy valorados. Y bueno, tengo compañeros incluso que sorprendentemente siempre me dicen, yo solo veo películas españolas, es lo que más me gusta. Y digo, pues, no es lo normal, pero sí que tiene su público. Y luego tampoco se puede generalizar, hay películas de todo tipo y, en fin, hay una película para cada espectador. Tú has visto el evolucionar del cine español. ¿Qué caracteriza el cine español de la década de los 70, de los 80 y del siglo XXI? Pues yo creo que el cine XXI es más variado, más rico en cuanto a producción a veces, aunque sigue sin poder compararse con el americano, y luego sobre todo tenemos una serie de nombres, de directores y actores que han triunfado por ahí y que siguen trabajando fuera, y qué sé yo, tenemos a un Juan Antonio Bayona que es capaz de hacer series o películas americanas, Fresnadillo también, en fin, que hay nombres importantes que a lo mejor nosotros no sabemos apreciar lo buenos que son. ¿La crisis ha afectado al cine? Sí, por supuesto, la crisis afecta a todo. ¿En qué sentido? Hay menos dinero, hay dificultades para que la industria de verdad sea una industria y produzca películas como Hollywood, que están siempre en marcha. Aquí depende muchas veces de iniciativas privadas, de que los grandes directores pongan en marcha sus proyectos. Se nota mucho en las recaudaciones, por ejemplo, el año que tienen película que estrenan Almodóvar, Amenábar y una serie de nombres. El año que nos faltan ellos, salvo que salga un 8 apellidos vascos o cosas así, pues nos encontramos con que el panorama es un poco más pobre. Pero sigue habiendo películas muy interesantes. A veces lo que falla es la distribución también. No pueden ir a las mismas salas, al mismo número de salas que cuando se estrena una gran película americana. En fin, ahí es complicado.
¿El cine español es competitivo o es necesario que viva de la subvención pública, como puede vivir de la subvención pública la educación, Sí. la sanidad, etcétera, etcétera? Pues hay de todo. Hay un cine que vive al margen de cualquier subvención y que triunfa en cualquier momento porque genios sueltos siempre ha habido. Y hay otro que si el dinero público disminuye, si con el IVA ha habido un gran problema también, pues se resienten muchísimos trabajadores, pero ya no son los nombres famosos que conocen todos, que a lo mejor la gente asocia al cine, tipo Almodóvar o Javier Bardem. Hay miles de técnicos, de fotógrafos, de gente que hace vestuario, que necesitan que se produzcan muchas películas al año. Vamos a proyectarnos un poquitín en el tiempo. ¿Qué directores, qué actores, qué productores ves para dentro de 5 o 10 años, que ahora mismo están emergiendo? Buena pregunta. Hay muchísima gente. Veo mucho trasvase, por ejemplo, entre el cine y la televisión. La televisión está muy activa y tiene más medios. Por obligación, las cadenas privadas tienen que invertir en cine parte de sus ingresos. Eso les obliga a hacer una serie de películas que en muchos casos apuestan por grandes proyectos que ningún otro productor puede permitirse, e incluso por un lado pueden pagar películas como las de Amenábar que produce Mediaset a menudo. Acabamos de ver el estreno de Palmeras en la nieve, uno de los últimos estrenos importantes españoles que ha sido un éxito de taquilla. En esa película, por ejemplo, viene mucha gente del mundo de la televisión. Entonces es una industria muy viva. Al mismo tiempo hay directores de cine como Alberto Rodríguez, que hizo La Isla Mínima, que tuvo bastante buena trayectoria en taquilla también, que lo acaban de fichar Movistar para hacer una serie que se llama La Peste. Entonces ahí hay todo un movimiento que no solo ocurre en España, es un fenómeno que se da en todo el mundo y en Estados Unidos también, que hace que sea incluso más difícil dar nombres muchas veces, porque te salen chavales desconocidos. Me consta, por ejemplo, que Movistar está produciendo una película una serie de un guionista que no conoce nadie, por el que ellos han apostado mucho. En fin, muchas veces es más difícil instalarse entre los grandes nombres que salir como una persona nueva que triunfe. Bien, Federico, veo que vamos entrando poco a poco en materia y has mencionado el caso de las series. Sí. España está produciendo series muy interesantes en los últimos tiempos. Sí. ¿Por qué? Quizá porque hay dinero, hay mucho público. Por algún motivo las series españolas conectan mucho mejor con su público que las películas. De hecho, en el cine, la cuota de pantalla de cine español en los últimos años, el último año con los 8 apellidos vascos, luego los catalanes y otra serie de títulos de éxito, ha sido más alta de lo normal, pero sigue siendo ridícula comparada con la cuota de pantalla del cine americano. Y en televisión se da el fenómeno contrario, paradójicamente. Ese rechazo que parece que hay de gran parte del público al cine español no se produce con las series. Y las mejores series americanas envidian la cuota de pantalla que consiguen y el número de espectadores que consiguen las series españolas, que además de verse mucho en España y ser líderes en sus franjas horarias, consiguen venderse en todo el mundo. Se vende la serie como tal, se vende el formato que a su vez adaptan los americanos. Hemos visto hace poco, en los últimos 2 años, que en Estados Unidos estaban naciendo de nuevo series que habían triunfado en España, como Pulseras Rojas o Los Misterios de Laura, series españolas que las hacían ellos con sus propios actores porque les había gustado cómo habían quedado en España. Y ese es un fenómeno creciente. Isabel, Carlos V, ¿una nueva forma de construir la historia o de hacer llegar la historia al ciudadano? Pues las dos cosas. De algún modo, y ahí la televisión pública es la que está tirando un poco del carro, han descubierto que nuestra historia es apasionante, que tiene elementos más que suficientes para atraer al espectador, y le han dedicado unos presupuestos razonables para desarrollar esas historias y que además gustan al público. Incluso yo añadiría el Ministerio del Tiempo, que aunque va dando saltos a lo largo de los siglos, pero también trata nuestra historia de una manera más original y también ha enganchado a muchísimos espectadores. Y ahora pronto llegará la segunda temporada. Una serie exitosa. Cuéntame, ¿por qué su éxito? ¿Por qué la crítica que ha nacido en estos últimos tiempos? Y un buen recorrido por la historia de España más reciente. Sí, es una serie que se ha atrevido
a tratar cosas que otras series no han sido capaces de abordar, como la política, por ejemplo. Hemos visto que en Estados Unidos con House of Cards retratan la política actual americana sin ningún pudor. En Italia hay una serie reciente como 1992. En Dinamarca ha triunfado Borgen. En casi todos los países hay series que retratan el momento político, y en España las cadenas, para no causar rechazo quizás, no se atreven a sacar a un político y decir este personaje es del PP o del PSOE, porque cualquier cosa que hiciera se miraría con lupa y dirían esta serie es de derecha, soy de izquierda. Aquí todavía nos da mucho miedo. Hicimos incluso Crematorio, que es una gran serie española de los últimos años, y no fueron capaces tampoco de nombrar con su nombre y apellidos a los partidos o a los personajes que salían. Pero bueno, y Cuéntame, quizá porque cuenta cosas ya pasadas que son indiscutibles, como que Suárez fue presidente o una serie de hechos históricos, se ha atrevido a meter eso dentro de una historia de ficción, pero a contarlo de otra manera. Luego es una serie española que lleva 16 años en antena, que ha sabido crecer con el tiempo, que parecía que iba a morir con la muerte de Franco, y sin embargo, dado su éxito, ha seguido adelante, y de hecho no se le ve fin casi hasta que los actores se agoten o algo por el estilo. Pero ha sabido contar la historia de una familia y cómo España ha ido evolucionando también al mismo tiempo, con una serie de capas de lectura muy inteligentes, con sus pequeñas críticas que se le pueden hacer también y sus tramas mejores y peores, pero que ha sabido mantenerse viva. Ha habido series que han servido a la clase política para construir sus discursos. Por ejemplo, Amar en tiempos revueltos es un intento de reconstruir la memoria histórica. No lo sé, no me atrevería no soy un gran seguidor de esta serie. Por lo que he visto, está muy bien producida, es del nivel habitual que se ve en los últimos tiempos en la ficción española, pero no me atrevería a hacer una lectura política en ese sentido. Yo creo que su éxito va más allá de eso, porque por lo que hemos visto, qué sé yo, incluso de la misma productora o del mismo entorno han salido otra serie de series históricas. En Antena 3, por ejemplo, han emitido Velvet o Gran Hotel, que no tenían esos visos y sin embargo tenían el mismo éxito o más. O sea que la de Amar en tiempos revueltos ha ido muy bien, es otra forma de culebrón, más digna quizás, y tiene un gran trabajo de guionistas y de muchísima gente, y está hecha con muchísima calidad, y tiene una rotación de actores brutal. En fin, yo creo que el tema de fondo, que es interesante, no es la clave de su éxito. Estamos hablando de series como Cuéntame, como Amar en tiempos revueltos. Otro gran éxito, El tiempo entre costuras. ¿Qué me puede decir El tiempo entre costuras? Bueno, es una gran adaptación de un éxito literario que ya de por sí llama a mucho público que ha leído la novela, que también está excelentemente producido, con grandes actores. Va encaminado a un público muy concreto, pero vamos, incluso las mejores series americanas que han podido competir con esta serie han visto que era imposible. O sea que algo debemos estar haciendo bien. Federico, no quiero centrarme simplemente pues en las series televisivas, sino vamos también al mundo del cine. ¿Por qué no me haces una cartelera de 1 a 10 de películas que recomendaría a las personas que nos están viendo? Bueno. Recomiéndanos 10 películas a lo largo de la historia del cine. A lo largo de la historia del cine, pues una cosa imposible. Venga, atrévete, sé arriesgado, Federico. No sé, vamos a ver, de las recientes, para ir un poco hacia atrás. Un 10 para un 1 para quién. Un 1 como película mala, no. Como película dentro de las 10 mejores, ya. Pues la que se ocupa la posición, la que tiene un punto. Harían falta 1000 películas para hacer esta clasificación, y luego depende de la memoria en este momento, pero de lo que hay ahora mismo en cartelera, por ejemplo, podría recomendar La Gran Apuesta, que me parece una excelente forma de hacer incluso amena una historia tan complicada como contarle a la gente de dónde viene la última crisis y la crisis de las hipotecas, y contado con un lenguaje no solo llano, sino incluso por momentos divertidos, con un toque Michael Moore, que puede salir Selena Gómez explicando un concepto complicadísimo financiero, y que en ese momento el espectador se lo traga como si fuese el típico drama
de toda la vida y sin embargo es algo endiabladamente complejo. De hecho, la novela creo que está reservada para gente que sabe mucho de la materia. Ya me has dicho el puesto número 10. Vamos al puesto número 9. Otra película. Otra película. Vamos a ver. Es muy difícil esto, ¿eh? De los últimos... Es que tampoco creo que el orden sea relevante del todo, pero por decir otra película reciente que es de las que más me han gustado, ya no en cartelera, del año pasado, de hace 2 años, la de Birdman, de Alejandro González Iñárritu, que ganó el Oscar a la mejor película. Me parece una película arriesgada, distinta, sobre el mundo del actor y del teatro, con muchísimos elementos riquísimos y al mismo tiempo un riesgo formal tremendo, rodada supuestamente en un solo plano secuencia, con el Steadicam siguiendo al protagonista todo el rato, y que no solo se queda en eso, sino que la historia de fondo es profundísima. Puesto número 8. Puesto número 8. Vamos a ver, nos remontamos un poquito más. Y no lo sé, por cambiar de género podemos meter ahí... Es complicado. Interestelar, por ejemplo, me gustó mucho. Por su doble vertiente de drama apocalíptico y película del espacio, que es una cosa que está muy de moda. En los años 50 el cine se volvió, con la Guerra Fría, empezó a contar historias de marcianos que invadían la Tierra y cosas así, y ahora mismo, con un planeta que de alguna manera parece que se nos agota también, estamos volviendo a salir al exterior y se han dado una serie de títulos como Gravity o esta y alguna más, o Marte recientemente, que salen fuera y buscan otras historias y lo hacen también sin perder el nivel de profundidad, fuera del entretenimiento puro, como puede ser La Guerra de las Galaxias, ¿no? Que es una saga que vuelve una y otra vez. Número 7. Número 7. Pues vamos a ver, nos volvemos un poquito más para atrás. Es complicadísimo. Es un crítico de cine. Sí. Número 7. Es que meter ahí películas en la lista esta me resulta realmente complicado. Pero ya sí que voy a dar saltos en el tiempo. Antes estábamos comiendo y hemos hablado de una película muy antigua que no tiene nada que ver, muy intimista, de Frank Capra. Tú hablabas de Qué bello es vivir y yo te decía que mi película favorita de Capra era Vive como quieras. Porque es una película muy alegre, rabiosamente libre, de una época muy concreta. Habla del New Deal de Roosevelt y de una época también de crisis de la sociedad americana y de unos personajes que abogan por ser felices, olvidarse un poco del dinero y disfrutar de la vida, básicamente. Ya el título te da un poco una idea de por dónde van los tiros. Ya va quedando menos, está en el número 6. En el número 6. Más películas maravillosas que podemos citar. Es que hay tantas que me parece una injusticia. Vamos a meter una del oeste. Venga. También antigua. El hombre que mató a Liberty Balance. Que no es la más famosa de John Ford, también es uno de sus grandes títulos. Y al mismo tiempo es una película del oeste que no es del oeste, que cuenta una historia muy humana. Que el título es un poco revelador de lo que pasa, pero no tienes ni idea. Que lo importante son los personajes y que la puedes ver 1.000.000 de veces porque esos actores y esos personajes son absolutamente inolvidables. No te quiero agotar con la quinta, la cuarta. Dime 3 películas más y con eso cerramos. Vale. El Padrino, imprescindible. ¿Por qué El Padrino? ¿La primera, la segunda, la tercera parte? Yo soy fan de la primera, aunque la segunda es tan buena como la primera, para algunos es mejor. Yo creo que la sorpresa, como casi siempre, viene con la primera. La tercera es un buen colofón, pero yo creo que casi todos estamos de acuerdo en que no es tan grandiosa como las 2 primeras. En cualquier caso, la trilogía pasa por ser de lo mejor que se ha hecho nunca. Sobre todo 3 películas tan completas es difícil, y ahora que se pueden ver del tirón, que existen los paquetes con sus DVDs es una experiencia que recomiendo a cualquiera que le guste el cine y vamos, quién no ha visto El Padrino y quién no lo ha disfrutado. Es para todos los públicos, casi quitando a la gente un poco más joven. ¿Alguna película más que añadir? Sí, pues mira, venía
Yo creo que hay que recomendar a Hitchcock siempre, hay que reivindicarlo, pase lo que pase. Y tiene 1000 películas conocidas de éxito y demás, pero yo creo que mi favorita es Encadenados. Ha hecho un recorrido por toda una serie de películas. No está España. ¿Le pasa al cine español lo mismo que a las universidades? Que no estamos en el ranking de Shanghái y tampoco nuestras películas están en el ranking de la mejor. Yo creo películas. Que hemos dicho 10 todavía y podemos meter ahí... A ver, un español. Si puedo meter dos, meto dos. Meto dos. El Verdugo y Viridiana. ¿Por qué metes estas dos películas que pertenecen a una época pasada? Cierto. A ver si va a resultar que en España estamos ya con tortículo y siempre mirando al pasado, que fue mejor. No, también hemos visto alguna americana muy antigua, ¿no? No pasa nada. Hay películas recientes que están muy bien, pero... Pero me has hablado del Verdugo y Viridiana. Porque son insuperables, absolutamente. Insuperables por el lenguaje, por lo que transmiten, por la época. Pues insuperables en parte por las dificultades de la época, que afortunadamente no son tan grandes ahora, porque son dos películas que milagrosamente, para empezar, consiguieron estrenarse a pesar de la censura. Pudieron esquivarla con inteligencia y aportar una serie de detalles que probablemente en un entorno más libre se habrían esforzado menos. Nuestros patios de butaca están prácticamente casi vacíos. Se intentan sacar cualquier tipo de promociones pues para intentar llenarlos. ¿Por qué la gente no va al cine? ¿Por qué la gente no disfruta del séptimo arte? Son dos cosas distintas. La gente disfruta del séptimo arte más que nunca. Vemos más películas y más series también, pero vemos más películas que nunca. Lo que ocurre es que muchas veces ahora las vemos en casa, incluso la gente, es un poco horroroso, pero las ve en una tableta o en un teléfono móvil, pero sobre todo hay una serie de servicios de televisión de pago o no, que puedes ver películas con una calidad superior en una buena pantalla que mucha gente ya tiene. Y la experiencia de salir al cine, pues evidentemente no es del todo económica, especialmente si va una familia completa, si metes en el paquete las palomitas y el refresco, y se ve absolutamente más cine que nunca. Y ahora mismo un chaval de 18 años muy aficionado al cine que se quiera dedicar a esto de alguna manera, tiene acceso, puede ver este mes, si quiere, la filmografía completa de John Ford, cosa que cuando nosotros éramos jóvenes no era posible directamente. Podías ir a la filmoteca, buscar ciclos, había formas de conseguir el acceso a algunos títulos, pero ahora puedes conseguir lo que quieras y especializarte hasta un nivel con el que yo creo que si lo hubiera tenido no habría tenido relaciones sociales directamente, porque habría estado viendo películas todo el rato. Federico, lo has mencionado con anterioridad. ¿Qué hay que hacer para dedicarse al mundo del cine como director, como actor en este país? Para empezar, ver muchísimo cine. Eso siempre, igual que si quieres escribir, lo primero que tienes que hacer es leer y beberte todo lo que puedas, orientarte de gente que sepa o por tus propios criterios, pero intentar ver grandes obras de la historia, asimilar todo eso y luego lanzarte. Ahora mismo tenemos otra ventaja en nuestra época, y es que cualquiera, casi con un móvil, puede grabar una película de cierta calidad, que antes tener acceso a una cámara era complicado, una cámara de Super 8 era cara, había que revelar la fotografía, había que montar la mano. Ahora un ordenador, un programita y una cámara bastante barata te permiten hacer maravillas, aparte de lo móviles que son, y es facilísimo hacer cine. Hay que lanzarse, hay que hacer un corto, hacer una película un poco más larga si quieres, presentarla a concursos. Hay muchísimas vías, pero sobre todo hay que ver cine y hacerlo, escribir y rodar. ¿Tú crees que la universidad forma para los futuros cinematógrafos? Sí, la universidad también forma. Hay mucha gente que sale de las universidades. En España no es lo mismo, pero tenemos el caso de Amenábar, que salió de la universidad y que rodó su primera película en la Facultad de Periodismo en la que yo estudié. Esos pasillos tenebrosos, de donde salió Tesis. Amenábar, Almodóvar, Bardem, siempre, como te decía con anterioridad, funcionan los mismos nombres, se ven algunos elementos de carácter emergente. Es bueno el cine español. Hablando en plata, Federico. Es como el de todas partes, salen unas pocas películas buenas, muchas del pelotón y otras muy malas. La desventaja que tenemos en España es que tenemos a mano todas ellas, mientras que las que nos llegan de fuera supuestamente nos mandan las buenas. Y aún así, yo te aseguro que veo algunas cosas que no sé a quién se les ha ocurrido traerlas, ¿no?
Pero me traigo mucho pestiño también de fuera. Federico, vivimos en un momento de crisis. Esta pregunta siempre se la hago a cualquier entrevistado. ¿Qué es para ti España? Hemos cambiado de onda. No sabría decirte. Es nuestro país, es donde vivimos, donde tenemos que aguantar a nuestros políticos y es un país grandioso. Si lo comparas con la mayoría de los lugares donde puedes vivir, es mejor que la inmensa mayoría de ellos, y al mismo tiempo tenemos unos defectos que conocemos perfectamente, que nos duelen a todos y que dices, ¿por qué no seremos en algunas cosas como Finlandia, en otras como Estados Unidos, en otras como Francia? En fin, siempre nos podemos comparar con gente mucho mejor y la comparación es dolorosa, pero al mismo tiempo todavía tenemos ciertas ventajas. Federico, España, Federico Marín, el cine, ¿tú crees que la situación actual da para una película, para una serie de televisión? Da para muchísimas películas. Por ejemplo, ¿qué película se te ocurriría? Bueno, tenemos Cuéntame a la vista que hemos estado hablando. No, pero la situación actual. La situación actual. Sí. Ya. Este tablero de ajedrez con el que empezamos. Este nuevo, sí queda para películas. Habría que ponerse a ello. Probablemente lo único es que yo creo que la televisión se adelantará, que suele tener más reflejos con los hechos históricos recientes, y harán una TV movie o un telefilme antes que la película. Pero la situación... Quizá ahí somos un poco lentos de nuestra industria, y eso es por no tener una industria muy desarrollada, con capacidad para tener una idea y rodarla en 6 meses. Eso nos falla un poquito. Y la televisión ahí tiene un poco más de velocidad de reacción. Quizá porque es más barata. ¿Se hará una película sobre la crisis en España, sobre la crisis política? Sin duda. ¿Una película sobre Podemos? Probablemente. Bueno, tenemos una película recientísima de hace unos meses, que además ha ganado algunos premios ya, que es la de B, dedicada a Bárcenas. Se ha estrenado en muy pocas salas y es una película muy peculiar porque prácticamente es el juicio nada más, con el juez Ruz y Bárcenas y el interrogatorio. No tiene apenas adornos y realmente sorprende porque, cogiendo lo que se dijo en aquel momento sin adornarlo ni añadir elementos externos, la película funciona incluso desde el punto de vista dramático. O sea que películas sobre la crisis actual, por lo menos tenemos esta. Sobre una parte pequeña de la crisis nada más, pero ahí sí que estuvieron rápidos. Federico, muchas gracias. Te he bombardeado a preguntas. Hemos estado haciendo un recorrido por nuestro cine español, por nuestra historia y por nuestras series. Gracias, Federico, por haber estado aquí y gracias pues por habernos presentado la riqueza del lenguaje cinematográfico. Gracias, Federico. Muchas gracias a ti.